Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Tenemos muchas informaciones que contarles. Vamos de inmediato con los titulares, pero antes además contarles que va a estar con nosotros el consejero republicano Luis Silva. Va a estar acá en entrevista para ver el momento que está viviendo el proceso constituyente. Vamos con los titulares. El presidente de la NFP, Pablo Milad, descartó su renuncia luego de que Chile quedara marginado de la organización del Mundial de Fútbol 2030. Según confirmó la FIFA, el torneo tendrá los partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. La cita mundialista va a continuar en España, Marruecos y Portugal. Comenzó el debate en la Comisión de Seguridad del Senado del veto presidencial a la ley de usurpaciones. La instancia deberá revisar las 14 observaciones del Ejecutivo, mientras los equipos técnicos aún definen la estrategia legislativa. Desde la oposición criticaron los dichos de la ministra del Interior respecto a las sanciones a quienes viven en campamentos. Tras 20 días de votaciones, el Pleno del Consejo Constitucional terminó la revisión de los capítulos del anteproyecto. Ahora el texto deberá ser evaluado por la comisión experta en un plazo de 5 días. Posteriormente se van a votar las observaciones, se debatirán y se van a proponer soluciones. Y en temas internacionales, crece la tensión política en Bolivia luego de que el partido oficialista determinara expulsar al actual mandatario Luis Arce y al canciller David Choquehuanca por no asistir a un congreso interno. El MAS, Movimiento al Socialismo, además ratificó su respaldo a la candidatura anunciada días atrás por el expresidente Evo Morales. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Durante esta jornada, los consejeros despacharon el texto constitucional a la comisión experta. Las opiniones de los consejeros respecto al resultado final de las votaciones y diálogos, sin embargo, están divididas y Alicia Contreras nos cuenta más. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alicia. Hola Mónica, muy buenas noches. Primero te quiero contar que estoy acá en el sector del Senado del ex Congreso Nacional porque hasta ahora hay dos reuniones bastante importantes que se están realizando. Por una parte, a mi costado, en el Salón de los Presidentes, está reunido todo el oficialismo más la democracia cristiana. Están los consejeros, los comisionados expertos y también los presidentes de partidos. Logramos entrar a hacer imágenes al inicio de la reunión y escuchamos a Aldo Valle, quien decía que necesitaban de los partidos políticos para enfrentar este nuevo desafío que es ya la etapa de la comisión experta que hará sus revisiones al texto que emanó del Consejo Constitucional. En el fondo, en la sala 144, están reunidos los comisionados expertos, pero de la oposición. Esto porque hoy día finalmente el Consejo Constitucional terminó de aprobar su texto constitucional, terminaron de aprobar los 17 capítulos que cuenta su texto. A eso de las 4 de la tarde se realizó la última votación, hubo aplausos de la derecha, no así del oficialismo, quienes se retiraron bastante rápido del lugar. La derecha está bastante contenta con el texto constitucional, no así la izquierda. Pero primero revisemos lo que dijo la mesa del Consejo Constitucional, la presidenta del Consejo, la republicana Beatriz Evia, quien dijo que cumplieron su labor, cumplieron con las fechas, que están satisfechos con lo que han realizado, pero que sí le hubiese gustado que hubiese habido más acuerdos en la votación del texto constitucional. Escuchemos sus palabras. A ver, yo creo que es válido que los 50 consejeros podamos tener diversas opiniones respecto del texto que ha surgido del Consejo Constitucional y también de las observaciones que puedan realizar a futuro los comisionados. Lo relevante es que nosotros como Consejo, como mesa, teníamos un primer deber que era cumplir con el cronograma y eso se ha hecho con creces. Yo quedo conforme del trabajo que hemos realizado, creo que ha sido un trabajo serio, sobrio, responsable, que los distintos sectores se han podido manifestar. Se han tratado de construir todos los acuerdos posibles. Lo he dicho previamente, yo creo que hay más acuerdos de lo que aparenta. A lo mejor sí, menos de los que me gustaría que hubieran habido. Es que la derecha quedó bastante contenta con el texto constitucional. Dicen que están contentos con los cambios en el sistema político, la reducción del número de diputados, el asegurar la libertad de elección en derechos como salud, educación y seguridad social. También apuntan a los logros que lograron respecto a la seguridad, a los nuevos capítulos de seguridad. Dicen que esta es la constitución de la seguridad, pero sí aseguran que hay que hacerle observaciones al texto. Hoy día hablábamos con la consejera de Evópoli, Gloria Hood, que de acuerdo a su
sus votaciones ella se ha mantenido más o menos en el centro y dice que hay que hacerle observaciones a los temas valóricos e identitarios. También hablamos con Edmundo Eluchans, consejero de la UDI, quien se refirió, por ejemplo, al tema de la ley protegerá la vida de quien está por nacer, que quedó en el texto del Consejo Constitucional. Dijo que él está más bien por dejar la vida del que está por nacer, que es como actualmente está en la Constitución, a pesar de que el anteproyecto no habla de ese inciso en particular. Escuchemos lo que dijo Gloria Hood y Edmundo Eluchans. Yo creo que tenemos un texto que tiene muchas cosas buenas y me parece que no podemos darnos el lujo de perderlas. Por ejemplo, en modernización del Estado, como indicaba antes, en estabilidad del sistema político, en exigencias al sistema político de rendimiento, por ejemplo, en descentralización, mitigar posturas que son más bien identitarias o valóricas. Yo creo que en eso hay trabajo que hacer. También hay algunos temas que no necesariamente tienen que estar en la Constitución y tal vez eso es otra cosa que es un poco más de forma, pero pueden ser acuerdos transversales también entre los expertos. En el anteproyecto dice que se garantiza el derecho a la vida y está prohibida la pena de muerte. Y yo soy de opinión que un texto constitucional razonable, positivo y bueno sería mantener lo que dice la Constitución del 80, que la ley protege la vida del que está por nacer. Y entre el que no diga nada, el que diga de quién está por nacer, el del que está por nacer me parece que es una buena salida, es razonable, hemos vivido con esa norma por más de 40 años y no hemos tenido problemas, incluso hasta se pudo aprobar una ley de divorcio en 3 causales. Yo creo que es una norma que nos permite que todos podamos sentirnos representados. No así quedaron contentos desde el oficialismo, como te decía, ellos se retiraron rápidamente del lugar, los consejeros de derecha se tomaban fotos, hacían transmisiones para sus redes sociales, de hecho después hicieron puntos de prensa, no así el oficialismo. Yo bajé al pleno, conversamos con distintos consejeros, pero del oficialismo no alcanzamos a hablar con casi ninguno, solo con Karen Araya, quien comenzó su declaración diciendo que ella tenía pena. Acá el oficialismo dice que lo que se aprobó retrocede en derechos sociales, por ejemplo, también en los derechos de la mujer, apuntan a que se rechazó la paridad, también que se aprobó el derecho, que la ley protegerá el derecho de quien está por nacer y cómo esto podría afectar en la ley que despenaliza el aborto en 3 causales. Dicen que acá hay una constitución identitaria, partisana, y están muy descontentos y además hay poco optimismo respecto de lo que pueda hacer la comisión experta, que es la que ahora toma el texto y le puede hacer modificaciones. Dicen que tampoco ven un espacio donde pueda hacer mucho esta comisión experta y de hecho ahora en esta reunión que están sosteniendo en el Salón de Honor, Aldo Valle decía, necesitamos a los partidos políticos. Acá insisten en que tienen que haber acuerdos políticos porque, como ya te comentaba, la comisión experta vota sus observaciones por 14 votos. Ahí son 12 comisionados de derecha y 12 comisionados de izquierda y para aprobar sus observaciones tienen que hacerlo por 14 votos. Cada sector tiene que convencer a la vereda contraria por lo menos en 2 votos. Escuchemos lo que dijo Karen Araya tras terminar las votaciones en el Consejo Constitucional. Estamos con mucha pena, con mucha tristeza de no haber logrado finalmente conseguir un acuerdo, un pacto para Chile, para entregar mejor calidad de vida para los chilenos y chilenas. No logramos tener una nueva y una buena constitución. Hoy día tenemos una constitución que solo tiene una mirada identitaria por parte de las derechas, principalmente del Partido Republicano. Nosotros esperamos que se logren los acuerdos, creemos que todavía hay instancias para lograrlos, pero la verdad es que creemos que no hay mucha esperanza de que eso ocurra. Lo he dicho en otras ocasiones, Chile Vamos ha sido el vagón de cola de Republicano, creemos que en este proceso, en esta parte del proceso lo seguirá haciendo. Ahora, se realizaron votaciones importantes en el último día. Se aprobaron los 2 últimos capítulos, el de protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, y también el último capítulo que habla sobre el procedimiento de cambio a la Constitución. Respecto de medio ambiente, se aprobó reintegrar el artículo 206 que reconoce el cambio climático. Esto fue una gran polémica porque la Comisión de Derechos la rechazó. Entonces hubo ahí cuestionamientos principalmente a la derecha, a quienes
quienes acusaron de no reconocer el cambio climático. Ellos insisten en que tenían una enmienda respecto del cambio climático, que era parte de un paquete de negociación y que finalmente se cayó porque no se aprobaron otras enmiendas, pero que ellos sí reconocían el cambio climático. Entonces hoy día la incógnita era si reponían o no ese artículo. Se repuso, pero con una pequeña modificación. También se aprobó el quórum de reforma constitucional 3/5, que es como lo dejó el anteproyecto. Ahora eso sí es de 4/7. Mónica. Muchísimas gracias por toda la información. Tenemos un invitado para seguir profundizando en este tema. Gracias, Alicia. Buenas noches. Chao, Mónica. Buenas noches. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el consejero republicano Luis Silva. Gracias por estar con nosotros. Un gusto, pues, Mónica. ¿Cómo fue el ambiente cuando se entregó? Porque se veía triste la consejera Araya. ¿Con qué sensación quedó usted? Como que se ríe, qué maldad. Mi sensación es de satisfacción. Satisfacción no solo porque se trabajó duro, y esto obviamente que comprende a los 50 consejeros. Sí, claro. Pero se trabajó muy duro, fueron días muy intensos. Esto es una réplica del proceso legislativo, pero a niveles de mucha mayor intensidad por los casos de los tiempos. Después también por el contenido, ¿no? De lo que se aprobó. O sea, realmente creemos que los contenidos que se han ido aprobando, aparte de ser respetuosos, son una medida muy importante con el trabajo de los expertos, porque muchas normas del anteproyecto pasaron intactas o prácticamente intactas. Hay algunas innovaciones que se le hicieron al anteproyecto de los expertos que creemos que van en la dirección correcta. Y por último, obviamente también satisfechos por la forma en que se condujo el proceso. Así que satisfacción es la palabra que creo que resume mi... ¿Qué responde cuando se dice que están haciendo que hicieron una propuesta de constitución? No se puede hablar de constitución porque faltan todavía varias instancias, pero que la propuesta que hicieron y que apoyaron republicanos, y en buena parte Chile Vamos también, es una constitución de derecha. Paulina Bodanovich la apodó la Constitución. Creo que es una injusticia y además me parece una irresponsabilidad. Porque al final esta es una constitución que se está haciendo para todos los chilenos, en donde han participado muchos actores, y con esto quiero incluir a los 17 consejeros oficialistas que por unanimidad hemos aprobado muchas normas. Las que no cambiaban los expertos, en su gran mayoría. Bueno, en su gran mayoría, yo no tengo el dato, evidentemente que las que venían de los expertos se aprobaron. Sí. Pero mira, te voy a poner un solo ejemplo. Hoy día aprobamos la norma que se hace cargo del cambio climático. Se le agregó un solo adjetivo, que dice racional. Y ellos se abstuvieron de una norma que venía del anteproyecto. Es decir, lo único que cambió es la incorporación de un adjetivo racional, y ellos se abstienen. Por lo tanto, te das cuenta que el contenido de lo que se va aprobando por unanimidad o no tiene sus pequeños matices. Pero en lo esencial no les gusta a ellos, sí les gusta a ustedes. Eso es como evidente, es de perogrullo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué estabilidad apostaría usted si es que se aprobara esta propuesta que podría tener? Primero yo matizaría, decir no nos gusta, nos gusta a nosotros, no les gusta a ellos. Ese no les gusta a ellos, creo que hay matices. No olvidemos que ahí va. Es un arco desde el Partido Socialista hasta el Partido Comunista. Hay 4 partidos políticos más los pueblos originarios ahí. No todos tienen la misma sensibilidad respecto de las mismas materias. Eso hay que decirlo. No les gusta el anteproyecto. Es decir, la posición a cualquiera que le preguntemos de ellos, a todos los entrevistados, a ninguno les gusta. Puede ser, pero va a llegar... Puede ser, bueno, a menos que me hayan engañado y les guste. No, te creo. No, que ellos me hayan engañado. Pero definitivamente la posición de Paulina Bodanovich es distinta a la posición de Lautaro Carmona. Eso no tengo ninguna duda. Y hay que recordar que al final de este proceso, porque todavía estamos en proceso de hacerla y por lo tanto todavía hay espacio para decir esto puede ser así, esto puede mejorar, pero va a llegar el momento en que el texto va a cristalizar. Sí. Y todos los ciudadanos vamos a enfrentar una decisión binaria. El 17 de diciembre. Y quiero preguntarle, la única vez, viendo todas las encuestas, la única vez en que él a favor ha estado por sobre él en contra en este proceso fue el momento en que se hizo este gran acuerdo entre los expertos, porque se pensó que podía fracasar, que no. Cuando se cristaliza ese acuerdo, es la única medición en que hay más gente que está en el apruebo que en el rechazo. Yo sé que la pregunta es otra, a favor o en contra. ¿No es esto una señal de que efectivamente debiera lograrse un gran acuerdo transversal en que no solo sea conversar, sino en que todos cedan, y sobre todo ustedes que tienen la mayoría, porque ustedes tienen la manija, digamos, ustedes pueden vetar todo porque se lo ganaron en las urnas? Sí. O sea, no estoy cuestionando el que lo tengan, pero... Y en ese sentido, deme un par de cosas si usted cree efectivamente que es posible aquello, un gran acuerdo transversal
¿Y qué rol deberían tener los partidos políticos o no debieran tener? Yo creo que deben tenerlo y de ¿Cuál? hecho yo miro con buenos ojos la paulatina incorporación de las directivas de los partidos políticos en la discusión. O sea, debieran meterse más. A mí me gusta que lo hagan. Ya, A mí me gusta que lo hagan. Evidentemente que tiene que existir una coordinación con los comisionados expertos que están ahí, con los consejeros que estamos allí, porque al final somos los que estamos trabajando en la redacción del texto. Pero a mí me gusta porque creo que habla de cómo esto va tomando temperatura, de cómo va interesando a los distintos actores sociales. Y ellos obviamente que tendrán la capacidad de movilizar, aparte de que espero que la sociedad civil también se organice para poder mostrar sus preferencias. ¿Qué tantos cambios pueden, o sea, de que pueden, qué tantos cambios deberían en conciencia hacerle los expertos a esta propuesta? ¿O ustedes, en el fondo, pesan un poco más porque ustedes tienen la legitimidad de una elección popular directa? Ellos son elegidos también por representantes que tienen elección popular. No estoy desconociendo en eso a los parlamentarios, pero ¿qué tanto deberían cambiar los expertos? Es imposible responder esa pregunta en abstracto, pero yo sí tengo la esperanza de que desde los expertos vengan observaciones que enriquezcan el texto, lo cual va a implicar, y lo asumo, situaciones en las que vamos a tener que discutir cuánto se cede, cuánto se modifica el texto en favor de las sensibilidades representadas por los 12 comisionados de izquierda. Pero esa es mi esperanza y ha ocurrido, y no solo por deferencia a los que hemos sido elegidos directamente por la ciudadanía a través de elecciones, sino también por una cuestión vamos a decirlo así, de respeto con el proceso. No sé si lo estoy diciendo correctamente, pero los comisionados expertos de derecha y de izquierda son conscientes de que todas sus observaciones van a llegar a un órgano, el Consejo, que tiene una mayoría de derecha y que sin esos votos no se aprueba nada. Y por lo tanto no pueden ignorar ese factor, ¿no es cierto?, en la línea de tiempo a la hora de hacer sus observaciones. Sería una falta de realismo político. Eso es lo que yo creo. Obviamente que puedo entender que para algunos sea tentador quizás hacer un punto político de obligar al Consejo a rechazar normas, pero yo no veo ese espíritu en los comisionados expertos. Pregunta. Después vamos a hablar de otros temas puntuales en los cuales hay diferencias, obviamente, entre los dos sectores, pero tengo la sensación que el verdadero corazón de la discusión, sin restarle importancia a otros temas que para distintos sectores puedan ser muy legítimamente importantes. Imagínense, no va a importar a mí la paridad, tiene claro que a mí me mega importa, pero sin desconocer que es algo muy importante, tengo la sensación de que el nudo de la discusión, lo que los distancia realmente es cómo se entiende el Estado social y democrático de derecho, y que ese es realmente el corazón, porque en eso no hay fisuras entre ustedes y Chile Vamos. Efectivamente. ¿Me equivoco si pienso eso o no me equivoco? Me parece muy acertado tu diagnóstico. El Estado social de derecho ha sido el núcleo de la discusión y del discurso. Ese es el centro de la disputa. Sí, el problema es que cuando tú tienes que escribir un texto, en este caso una constitución, tienes que elegir palabras, ¿no? Y el Estado social y de derecho es una abstracción, es un constructo teórico. Y ellos conciben el Estado social y democrático de derecho de una manera y uno puede concebirlo de otra manera. De hecho, las cuestiones más típicamente asociadas al Estado social y democrático de derecho, salud, seguridad social y educación, ¿no?, están consagrados en el texto de la Constitución y están consagrados en un tono mucho más garantista que el que consagra la Constitución actual en materia de salud. Algo súper concreto. ¿Quedan fuera ciertas formas de organizar el Estado social y democrático de derecho con esta redacción que es distinta de la que habían hecho los expertos y expertas? Ellos habían hecho lo que se conoce como una constitución habilitante, o sea, que deja al legislador, al Parlamento me refiero, la discusión de la bajada de ese Estado. Acá, lo que muchos critican y lo que otros alaban es que hay algunas ideas de programas de gobierno que quedan fuera. Por ejemplo, bajo esta idea que ustedes proponen, ¿sería inconstitucional que con el 6% adicional de las cotizaciones se dedicara un 2% a solidaridad? Yo no creo que sería inconstitucional. ¿No? Creo que no. Antonio Marquesi me dijo que sí. Puede ser. Y es de su mismo partido. Puede ser. Es que aquí también hay un margen para la interpretación de las normas. Aquí lo que está resguardado en la Constitución es que el ciudadano, la persona, tiene el derecho de elegir a dónde pone su cotización. Por eso que sería inconstitucional decirle que tiene que ir a solidaridad. Es que
opinión personal respecto de eso que llamamos solidaridad es que lo único que hace es disfrazar un impuesto. Bueno, pero entonces, y el Estado siempre... Pero ¿sería constitucional o no? Es mi pregunta para entender si hay ciertas formas de ideas o proyectos políticos que quedan fuera. Si esclarecemos que se trata de un impuesto, es absolutamente constitucional. Porque ¿Y si lo el Estado, entendemos como cotización? No. Ahí no podría ser constitucional. No sería constitucional. Es decir, si el Estado dice, mira, de su cotización, es decir, de lo que usted está obligado a cotizar en salud, no sería constitucional. No sería constitucional llevarlo a solidaridad. No. O sea que tampoco la reforma que había propuesto, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera habría sido constitucional. Si es que proponía esto, bajo la constitución que estamos discutiendo, no sería constitucional. No, porque proponía 3 para solidaridad, 3%, y 3 para capitalización individual. Claro. No sería constitucional tampoco. No, yo quiero aclarar Y que todas mis cotizaciones de salud, para entenderlo, que todas mis cotizaciones de salud vayan obligatoriamente, no las mías nomás, por las de todos los chilenos, se evidentemente. Entiende, las mías también, entiende, por lo ¿no? menos, Claro. Que todas nuestras cotizaciones de salud vayan a un fondo común, eso tampoco sería constitucional. Es que eso es un impuesto, Mónica. O sea, no nos engañemos. Cuando hablamos de solidaridad... Pero ¿cómo lo llamemos? Que en el fondo, que mi cotización de salud vaya, y la suya y la de todos los chilenos, vaya a un fondo común. Es que a mí me parece que el nombre es tremendamente importante porque transparenta lo que en verdad está pasando. Cuando hablamos de solidaridad, la gente se confunde, ¿no? Y se siente interpelada casi emocionalmente, decir yo estoy siendo egoísta porque no estoy dando solidaridad. Si hay algo solidario son los impuestos. ¿En qué consisten? Te sacan una parte de tu plata y se va a un fondo común del que tú no tienes nada que decir. Aquí lo único están afectándolo a un fin. Yo estoy hablando de una cosa técnica, ni siquiera estoy preguntando si es bueno, si es malo, si un programa es mejor que otro. Quiero entender qué queda dentro y qué queda afuera. Esta idea que planteaba el gobierno actual de un pozo común de todas las cotizaciones de salud, yo entiendo que no sería constitucional. O sea, lo que tendría que hacer es decir que, mira, aquí el 4% es la cotización obligatoria a salud y nosotros vamos a cobrar un nuevo impuesto que es el 2% de X y se va a ir a un fondo solidario. Pero no podría sacarse directamente de las cotizaciones de salud. Eso sería inconstitucional. Sí. Ok, lo entiendo. Pregunta, cuando le han dicho a usted sobre si el cambiar la ley protege la vida de qué... Del que está por nacer, que es lo que dice la actual Constitución, en vez de poner ahora la ley protege la vida de quien está por nacer, le han preguntado, ¿esto vuelve inconstitucional o no la ley de aborto en 3 causales? Yo le pregunto, ¿usted puede garantizarle a quienes nos ven en sus casas que ninguna de las interpretaciones nuevas de las que surge este cambio no va a declarar inconstitucional o podría llevar a declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales? Mira, con el texto de la Constitución vigente, hace décadas atrás, cualquier persona te hubiese dicho que allí donde dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, hay una prohibición constitucional a distintas formas de matrimonio. Cualquiera te hubiese dicho eso, hace décadas atrás. Hoy día la Constitución no ha cambiado una coma y tenemos la unión civil. Lo mismo pasa con la ley, con el texto que dice la ley protege la vida del que está por nacer. Hace décadas atrás cualquiera te hubiese dicho que hay una prohibición constitucional al aborto, ¿no? Y sin embargo hoy día, sin haberle tocado una coma al texto constitucional, tenemos la despenalización en 3 causales. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy día no se está cambiando el alcance de lo que define la Constitución vigente cuando integramos o reemplazamos del qué por quién. Pero nadie, y no solo yo, nadie podría garantizarte de que en X tiempo más, pongamos décadas, un término que se incluyó en el texto de la Constitución con un alcance muy determinado, con un sentido completamente específico y compartido por todos, no sea interpretado en otro sentido por el legislador, por los profesores o por los jueces. Entonces tienen razón las personas que piensan que esto en algún momento podría llevar a poner en riesgo la ley de aborto en 3 causales. Es que siempre ha estado abierta esa discusión. No, claro, pero es que aquí les dan un nuevo argumento probablemente. No cambia nada, si aquí lo único... tenemos que recordar... Pero se lo pregunto de otra forma. Para usted, ¿fue un error que el Tribunal Constitucional declarara constitucional la ley de aborto en 3 causales? Con el argumento que lo hizo, absolutamente. O sea, ¿usted cree que es un error? O sea, para usted acepta lo que hizo porque es un ciudadano, acepta las normas, lógico, pero para usted intelectualmente la ley de aborto en 3 causales es incluso bajo la actual Constitución inconstitucional. Debiera haber sido declarada así. Por supuesto, porque se basa en una distinción que yo estimo equivocada, que es distinguir entre persona y ser humano. Porque la sentencia, recordémoslo, no niega que el ser que se está gestando sea humano, lo reconoce, pero establece una excepción. ¿Y en qué se basa la excepción? En que no es persona. Lamentablemente hemos visto, y no hay que retroceder demasiado en la historia, escenarios muy dramáticos de atentados contra seres humanos
que se basan precisamente en que no son personas. Es decir, entiendo el punto. Entonces, para usted fue una interpretación equivocada. Si nos van a quedar muchos temas en el tintero. ¿Ya estamos terminando? Sí, nos queda poco, pucha. Ahí no se está contento. No, yo me entretengo. Ok, pero nos van a quedar un par de cosas que a ver si logramos ir rápido. ¿Están dispuestos a reponer la paridad? A lo menos esa chiquitita que era temporal por 2 elecciones, ¿sí o no? Ya, suélteme la firme. Nada está escrito en piedra. No te puedo dar un sí, no te puedo dar un sí o no. Bueno. Pero es una cosa de principio para usted que quede fuera la paridad. No, para mí no lo es. Ya, para mí no lo es. No estoy solo, somos una bancada de 22, requerimos los votos de Chile. ¿Usted, en lo personal, estaría dispuesto a reponer la paridad? Yo estaría dispuesto a verlo sobre la mesa, mirar todas las cartas que se están jugando y decidir. Ya, o sea... No es 1-1, no es 1-1. Ya. Lo otro que quiero preguntarle, ¿por qué ustedes dicen que va a beneficiar a la clase media el tema de las contribuciones? Sacando los números, van a dejar a hogares que tienen ingresos de 22 millones de pesos sin el pago de las contribuciones. Sí. Yo no sé por qué entienden que esto es un beneficio a la clase media. Mira, para mí... ¿Qué clase media para usted? No, mira, ¿Un hogar con cuánto ingreso? Para mí el argumento central para justificar las contribuciones en la Constitución o la exención a contribuciones en la Constitución es garantizar un nuevo derecho fundamental que es el de la vivienda. Para mí ese es el argumento. Es que ahí deberían eliminar todos los impuestos porque uno le pueden arrebatar la casa por distintas cosas. Efectivamente, podría bajo esa lógica, tendrían que ser inconstitucionales todos los impuestos. Por supuesto, es una discusión que podría abrirse. No lo he pensado, honestamente, y que tendría que tenerme a pensarlo. Pero la justificación de esta es ese. Obviamente que alguien puede no compartirlo y decir, oye, las constituciones deberían estar fuera de la Constitución. Es una constitución abierta, o sea, es una discusión abierta. Y de hecho esto es importante recordarlo, Mónica. Una vez que se apruebe esta Constitución, esperando que se apruebe el 17 de diciembre, ningún tema queda completamente cerrado. Hoy día, precisamente, aprobamos el último capítulo, que es el de la reforma a la Constitución. Ya, pero ustedes son 3/5, todo se puede volver a discutir. Ustedes dicen que dejaron a la gente con mayores ingresos fuera de esto, pero dejaron fuera un 0,3% de las viviendas. Mira, yo desconozco los números. Esos son los números. Pero el espíritu de la transitoria por lo menos era eso. eso. Lo dejaron fuera. No, 15.000 UFs de avalúo fiscal, o sea, a partir de 30.000 UFs van a recién pagar vivienda. Esto es el 0,3% de las viviendas, Luis. Ya, insisto, ¿cuál sea el alcance de la norma? Desde mi punto de vista, una cuestión secundaria al hecho de garantizar en la Constitución el derecho fundamental a la vivienda. Se nos van a quedar muchos temas fuera, así que espero que vuelva. Espero que me invite. Yo siempre lo invito, que usted venga a casa suya. Pregunta, ¿qué espera usted del gobierno y del presidente? Presidencia. Es decir, yo esperaría... ¿Que no hable mejor? Yo personalmente creo que es lo que más le conviene, porque el escenario de que tenga que firmar una Constitución a la que llama a rechazar o que tenga que asumir que se rechaza una Constitución que vayamos a aprobar es para el presidente incómodo. Y además me parece que siendo la más alta magistratura del país, él personalmente, y no hablo del gobierno, sino del presidente, le conviene, creo yo, mantener una posición de neutralidad como la que ha mantenido hasta ahora, deseando que le vaya bien al proceso, en fin, muy republicano. Entonces, ¿usted no comparte las palabras del presidente de su partido que dice que el presidente está en contra de este proceso y que no quiere decirlo? Yo no sé qué piensa el presidente. Me cuesta creer que esté a favor de los contenidos que se están aprobando. Por su posición en el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado, porque en la práctica, ¿no es cierto?, condujo buena parte del proceso publicitario de la campaña, ¿no es cierto?, del apruebo, y porque tengo en el oficial, en frente ahí en el hemiciclo, representantes del Frente Amplio y que no están de acuerdo con los contenidos. Por lo tanto, siendo el presidente de Convergencia Social, no es muy difícil la inferencia. Pero obviamente no estoy seguro. O sea, que usted intuye que no le gusta esta propuesta, pero ¿usted cree que no lo dice por conveniencia o porque está actuando como persona de Estado con prescindencia? Ahí no tengo idea cuáles sean sus motivaciones. Digo, por lo que dijo Arturo. No sé cuáles son sus motivaciones, pero veo que se está comportando con prescindencia y eso yo lo celebro. Si esto fracasa y es rechazado, así como anteriormente, en el anterior proceso, creo yo, con justicia, pero esto es una opinión mía, se responsabilizó a gente de la lista del pueblo, al actual oficialismo, que tenían mayoría para haber hecho otra cosa, y decidieron escribir una constitución que terminó siendo rechazada en las urnas, y se les atribuyó a ellos la responsabilidad. ¿De quién va a ser la responsabilidad si se rechaza ahora? Cuando dicen que de todos es como fuente ovejuna, ¿no sería responsabilidad mayor del Partido Republicano si es que se rechaza? Yo creo que no, fíjate. Y de hecho hay un ejercicio muy fácil para ver por qué la pregunta tiene muchas caras. Cuando tú necesitas una mayoría de 30, ¿no?
y dependes de un solo voto. Hay una persona que no te lo quiere dar, tienes 29 votos, necesitas 30 y no logras el acuerdo porque te falta un voto, tienes 29 personas de acuerdo y hay uno que no te lo quiere dar. ¿De quién es la responsabilidad de que no se llegue al acuerdo? ¿De los 29 o del 1? En el Consejo Constitucional pasa algo muy parecido. Nosotros tenemos 17 del oficialismo, hay 2 del Partido Comunista que han votado en contra, solos, varias normas. Se lo amplío entonces. Dado que tienen mayoría Chile Vamos y republicanos, ¿no sería de las derechas la responsabilidad si esto se rechaza? Porque juntos podrían escribirlo todo, pueden hacerlo. Yo creo, efectivamente, podríamos escribir... Porque si no quiere decir, por lógica, que la vez pasada tampoco fue culpa del oficialismo, del actual oficialismo, que se rechazara. Claro, pero es que el proceso constitucional no se cierra el 7 de noviembre con las votaciones, ¿no? Hay una responsabilidad previa, hay una responsabilidad durante y una responsabilidad después. Que hagan los partidos políticos del oficialismo, ¿no? Después del 7 de noviembre es importante. Y la responsabilidad, si vamos a ponernos a atribuirla, tiene que también tomar en cuenta qué hicieron ustedes para informar a la población durante el 8 de noviembre y el 12 de diciembre. Por lo tanto, reducir el proceso constitucional y por lo tanto la asignación de responsabilidad. ¿No es de lógica que el que tiene más votos es más responsable? No, o sea, nosotros asumimos el rol de conducción, de eso nos hacemos cargo, pero rechazamos la responsabilidad exclusiva del proceso porque aquí hicimos 50. Pero tienen mayor responsabilidad. Si quieres, yo asumo esa mayor responsabilidad con mucho gusto. ¿Y usted no teme ser visto como una de las caras de ese rechazo si es que eso se produce? Yo soy consciente de que eso puede ser una consecuencia, pero no lo temo, en primer lugar. Segundo, el voto que más me importa es mi conciencia y estoy trabajando lo mejor que puedo y poniendo todo lo que pueda poner para que esto resulte. Y mi esperanza es que va a ser así. O sea, yo tengo la convicción, con esto termino, de que cuando termine este proceso el 7 de noviembre, la atención se va a trasladar desde el cómo, desde el proceso, al qué, el contenido. Cierro con una cosa de contenido que me reten porque no puedo no preguntarla. Usted, respecto de seguridad, me parece que en una medida bastante acertada, pidió cambiar a lo que venían los expertos, que era que el Estado iba a promover la seguridad. Y pidió que el verbo rector subiera garantizar la seguridad. Me parece que es un buen punto. Pero en el caso de las mujeres, pidieron bajar desde garantizar la igualdad con los hombres a solo promover. Sí. Yo francamente no entiendo por qué. En la pregunta tuya, el garantizar se refiere a la participación política y al acceso, no, y espérate, es más preciso que eso. Lo que decía la norma es que asegurará, ¿no?, la participación igualitaria de mujeres en los cargos de elección popular. Bien, desde el punto de vista nuestro, esa norma responde a la misma inspiración de la paridad de salida, que al final distorsiona el sistema electoral. Nosotros no tenemos ningún problema con promover todas las formas de participación de la mujer, no solo en política, sino en todas las áreas de la vida social. Dijo que era un tema de símbolos, aceptó y dijo que era prioritario porque había recursos limitados. No sé por qué sale más cara la igualdad entre hombres y mujeres. Yo nunca hablé de recursos. Es cierto que según el verbo que tú elijas, tú también estás diciendo cuál es la importancia relativa que tiene. Y usted dijo que usted tenía más prioridad la seguridad. Pero en este caso, la razón por la que quitamos o reemplazamos el verbo asegurar por promover es para evitar distorsionar aún más. Pero no fue la explicación que dio en ese momento. Eso es lo que dije en la comisión. En la comisión dije lo que tú me estás diciendo, pero la mejor razón a mí me parece que es esta que te estoy dando ahora. ¿Se equivocó cuando dio esa explicación? No, simplemente se complementan, pero me parece mejor razón esta. Pero para usted es más importante la seguridad, porque usted dijo que había que priorizar. ¿Para usted es más relevante la seguridad? Hoy día me parece que es una urgencia social. ¿Y que las mujeres tengamos iguales derechos que los hombres no es una urgencia? Me parece importante. No sé si lo calificaría urgente. Importante sin duda. Importante sin duda. Y si no es urgente, ¿cuánto podemos esperar? No, yo creo que no están esperando nada. De hecho, estamos esperando, pues no tenemos igual representación. Yo estoy participando en un órgano en donde las mujeres y los hombres estamos por mitades iguales. Y las mujeres no solo presiden, sino que han tenido un rol increíblemente valioso en el Consejo Constitucional. No podría negarlo. Y aquí estamos uno a uno también. De todos los sectores políticos. La pregunta es, ¿por qué está en un órgano en que es paritario? Porque la ley lo puso así. Y porque la Constitución lo dice así, que usted no está queriendo hacer. Hay que explicarle a las personas si lo dice como algo bueno, es porque está en la No, me parece valioso, pero quiero decirte que no es que las mujeres estén esperando. Pero si somos, le doy normas por qué no estamos esperando, según el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no son unos bolcheviques de la igualdad, digamos, convengamos en eso, ¿no? Te lo asumo. Sí. Ellos dicen que vamos a tener que esperar más de 100 años para llegar a una igualdad económica, de representación política y legislativa. O sea, tenemos que esperar. Estamos esperando.
Bueno. Somos menos, no somos la mitad, ni de cerca en el Parlamento, ni en ninguna instancia. ¿Y dice el Banco Mundial que eso se va a cambiar desde la Constitución? Dice que con medidas afirmativas, sí. Ya. Bueno, vale la pena aquí señalar que la Constitución que hemos aprobado en el Pleno contempla un montón de medidas en favor de la mujer que no están en el texto vigente en materia de igualdad salarial, participación política, representación en los órganos colegiados de los partidos políticos, conciliación del trabajo con la familia, labores de cuidado. Por lo tanto, si alguien quiere reprocharle a esta Constitución el no estar a favor de la mujer, es que no ha leído el texto. O que no comparte su opinión, pero en fin. Luis, quiero agradecerle muchísimo que nos haya acompañado. Se nos quedaron montones de temas en el tintero, así es que bueno, espero que esperaré vuelva. La próxima invitación. La va a tener, no se preocupe. No, otra cosa es que la acepte, pero espero que así sea. Bueno, muchas gracias. A usted, Chao. muchas gracias. Seguimos avanzando para contarles que uno de los sectores donde no hubo novedades en el presupuesto público para el 2024 fue en obras públicas. Por eso hay quienes ponen en duda si este erario fiscal será tan reactivador como aseguró el presidente Gabriel Boric, debido a que este es justamente un sector clave para la economía. Orlando Silva nos cuenta por qué. El año 2024 será un año de reactivación económica y este presupuesto da las certezas necesarias para asegurar que esto ocurra. Fue el compromiso del presidente Gabriel Boric al momento de dar a conocer los ejes del presupuesto 2024, mismo compromiso que hoy es puesto en duda luego de las negativas cifras de empleo y actividad, pero principalmente porque un sector que es clave a la hora de hablar de reactivación no presentó un aumento de recursos para el próximo año, las obras públicas. Todos los años los gobiernos destinan cerca de 13.000, entre 12.000 y 13.000 millones de dólares a inversiones. Lo que hace el gobierno en inversiones es consolidar el gasto en inversiones, es decir, lo mismo que usualmente se hacen todos los gobiernos, que son cerca de 4 puntos del PIB. Por lo tanto, eso no alcanza a mover la aguja de la generación de empleo y reactivación. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno con este presupuesto es crear falsas expectativas. En estricto rigor, no hay ni crecimiento ni baja en los recursos para obras públicas, 0% de diferencia respecto al erario de este año. Del monto total, que representa 4,1% del PIB, se cuentan 2.000 millones de dólares que fueron llamados a licitación justamente esta semana por la cartera de Obras Públicas, cuya titular aprovechó la ocasión para defender el carácter reactivador del presupuesto. En lo que queda del año vamos a llamar a la licitación de más de 550 obras. Esto es alrededor de 2.000 millones de dólares en obras que no solo tienen el impacto que yo mencionaba en el crecimiento, en la calidad de vida de las personas, sino que directamente en la generación de empleo que estimamos en un promedio mensual de 35.000 nuevos empleos. El presupuesto que se presentó precisamente lo que busca es consolidar la inversión pública representativa de un 4,1% del PIB, lo cual es un buen porcentaje para tener contratación intensiva en mano de obra, porque eso que se ve tan teórico es algo que va a impactar concretamente en una mayor contratación de mano de obra. Desde el sector privado, sin embargo, destacan que hoy uno de los puntos centrales para apuntalar la economía son las reformas a los distintos sistemas de permisos sectoriales para invertir, la denominada permisología. Señalan que de esa forma se podrá lograr la ansiada reactivación y, por tanto, también recuperar el empleo. Sin duda que es reactivador, pero las necesidades son mucho mayores. Que una cosa es la inversión que puede hacer el Estado a través de su presupuesto y otra cosa es la que podemos hacer los privados. La participación público-privada en infraestructura es la forma que el Estado puede aumentar muchísimo la inversión en infraestructura y por ende mejorar la calidad de las personas. Básicamente dentro del presupuesto fiscal está lo que dijo el ministro, una inversión más o menos del 4% del PIB, pero ahí están básicamente los presupuestos sectoriales de los ministerios. Necesitamos reactivar todo lo que es infraestructura y construcción, porque es el sector más dinámico de la economía que colabora a bajar el desempleo. Para esto, desde el Consejo de Políticas de Infraestructura, propusieron al ministro Marcel impulsar una decena de proyectos que puedan considerarse emblemáticos, como el megapuerto en San Antonio, además de la creación de un Consejo Asesor de Políticas de Infraestructura que el Ejecutivo comprometió a apoyar en el corto plazo. En otras materias, el gobierno bajó la urgencia del veto al proyecto de ley de usurpaciones y pasó de discusión inmediata a suma urgencia a petición del Senado, un cambio que responde al tenso debate que inició en el Congreso, donde la oposición ha concentrado sus críticas en la distinción
entre ocupación violenta y no violenta. La nota es de Estefanía Bustamante. El hurto lo tengo que comparar con usurpación violenta. No, el hurto con pacífica. El robo, si lo compara con la usurpación, tendría que ser con la violenta. Y el hurto tiene pena no cárcel. Violenta. Las sanciones por ocupación violenta y no violenta otra vez tensionaron el debate por el veto de La Moneda al proyecto de ley de usurpaciones que volvió a la Comisión de Seguridad. Yo le ruego que no ocupe su presidencia para interrumpir a la ministra. Señor, estoy conversando, tranquilícese. De buena manera, presidente. Estamos dialogando, tranquilícese, tenemos media hora, podemos conversar, sin alterarse, ¿ya? Tranquilícese. Si quiere se toma un armonil. Con ese tono se ha emplazado al gobierno en la Cámara y el Senado. Es por ese clima, según explicó la ministra, que La Moneda optó por fraccionar el veto en 14 observaciones para dialogar cada una de ellas con la oposición. El veto, cuando se vota, no se puede arreglar después. Entonces, si uno va a eliminar algo y agregar algo, es mucho mejor eliminarlo primero y dar posibilidad de un debate, una conversación antes de votar la segunda parte, porque si no, en una sola votación te juegan la vida y si no lo resuelves bien, queda sin ley. Ley que sería con discusión inmediata, de acuerdo a las intenciones del Ejecutivo. Sin embargo, la mesa del Senado pidió reducir la celeridad de la tramitación a suma urgencia, cuestión que fue cedida por el gobierno. Es una buena señal porque cuando nos dimos cuenta que querían ponerle discusión inmediata, probablemente porque la ciudadanía está muy indignada con la actitud del gobierno, le dijimos, mire, este es un veto complejo. Y nosotros queremos actuar con rapidez, pero con seriedad. Hoy día el veto no permite corregir nada del texto, o se aprueba o se rechaza. Y como van a ser 14 votaciones separadas, corremos el riesgo que algunas se apruebe, que otras se rechace y quede más desalineado de lo que algunos creen que está. Es que varios, tanto de oficialismo como oposición, reconocen que el diálogo se ha enredado por discusiones técnicas, tanto en la legítima defensa privilegiada, que no estaba en la propuesta inicial y ahora La Moneda busca suprimir, como en la gradualidad para aplicar penas de cárcel. Nunca hemos querido en la oposición criminalizar la pobreza y quiero ser bien franca con esto. Yo creo que nos faltó diálogo en el proceso de legislación. Se está cometiendo un tremendo error de las señales que se dan. Es mucho mejor que lo que tenemos hoy día. Estoy de acuerdo, pero se están cometiendo algunos errores conceptuales. En esta discusión que está bastante trabada, ver cómo lo despejábamos. Y yo creo que hubo una materia en la cual nunca tuvimos acuerdo, que fue en la usurpación no violenta. Sobre la toma no violenta, el Ejecutivo enfatizó del riesgo que implica el proyecto despachado para aquellas personas que viven en campamentos. Un riesgo que acentuó la ministra en la Cámara, causándole reproches de la derecha 24 horas más tarde. Muchos de los que están en esta sala participaron en algún momento y fueron voluntarios de techo. Recorrieron campamentos, se llenaron de palabras de solidaridad. Hoy día van a ir a visitar esos campamentos a decirle a toda esa gente que debiera estar en la cárcel. Esto no es cierto. Todas las personas que están en los campamentos hoy día y que nos están escuchando pueden estar tranquilas, porque la ley aprobada por el Congreso, ninguno de ellos se le aplica esta norma. No los exceptúa de la pena de cárcel. Se les aplican las mismas penas. Por favor, consulte el texto. Texto que la oposición buscará mantener en su forma original. Para ello intentará recalificar el veto y acudir a otros sectores para conseguir los 2/3 necesarios en la Cámara y el Senado. Si se establece pena de cárcel para todas las formas de usurpación, eso implica que se tiene que aplicar la pena de cárcel respecto de los campamentos porque no están exceptuados en la ley. Un último llamado a la ministra Toá a modificar el veto y a impedir que los usurpadores puedan quedar en libertad. Si se aprueba el veto, igual nosotros tenemos que manifestarnos en contra de la criminalización de la legítima demanda de cómo se ha tomado históricamente para poder reclamar ya sea territorio o vivienda. Con diferencias en el propio oficialismo, La Moneda deberá reunir los votos para aprobar sus modificaciones a un proyecto de ley que ahora será revisado por la Comisión de Seguridad, que deberá sugerir a la sala del Senado si aprobar o no el veto. El próximo 12 de octubre, el presidente de la República, Gabriel Boric, iniciará su primera gira a China y lo hará en medio de los cuestionamientos que han surgido sobre su eventual referencia a la política de derechos humanos del gigante asiático, como también a la participación de la ministra Camila Vallejos. De todo aquello nos cuenta en su nota Belén Saldías. Eso fue lo que le dije al edecán, con ese meme que se difundió de yo hablando con el edecán, fue cuando me contó que el vuelo tenía 6 escalas. Y es que la cantidad de escalas podría no ser el único problema que tendría el presidente de la República, Gabriel Boric, en su gira a China. El mandatario participará del tercer foro de cooperación internacional de la Franja y la Ruta, acogiendo una invitación del gigante asiático, que además es el principal socio comercial de Chile. Creo yo que el presidente tiene una gran oportunidad para poner ciertos temas sobre la mesa.
O sea, está el tema, por ejemplo, de una eventual industrialización del litio, eventualmente refinar más cobre en Chile. También China tiene tecnología más avanzada que la chilena en esto, por increíble que parezca. En fin, todo el tema digital. Y es que serán varios los desafíos. Uno de ellos se tiene que ver con profundizar estas buenas relaciones comerciales que se han tenido durante bastante tiempo, pensando especialmente en la situación económica actual del país. Y según expertos, esto se podría hacer a través de la tecnología, algo que aparentemente no se abordaría en esta gira. Falta un tema, que es la tecnología. Él no va a visitar la ciudad de Shenzhen. Yo creo que los chinos pueden interpretar de la siguiente forma, que Chile quiere seguir manteniendo una relación tradicional y no quiere hacer un upgrade de las relaciones en términos de desarrollo entre Chile y China. Sin embargo, todo podría complicarse si el presidente entra en un terreno controversial, la vulneración a los derechos humanos que varios organismos internacionales han confirmado que existen en China y que el mandatario ha mencionado en otras instancias con otras naciones, como por ejemplo Nicaragua. Meterse en tema de derechos humanos para China es bastante sensible porque lo ve como un tema interno. Chile, como un país, no tiene la fuerza suficiente para forzar a otros países a comportarse de determinada forma. Sin duda puede generar un problema, eso es así. Recordemos el problema que tiene hoy día emblemático China con Australia, que lleva un tiempo largo con unos aranceles que impuso, unas sanciones que impuso China a Australia gigantescas. Sanciones que se originaron precisamente tras los comentarios que se realizaron por los derechos humanos. Y es que, claro, hay instancias e instancias para hablar sobre esta materia. Incluso Chile llegó a un acuerdo hace algunos años en relación a este tema. Creo que tiene que defender valores como la protección de los derechos humanos, pero también tiene que defender en su papel de jefe de Estado, intereses nacionales, como los intereses económicos. Y tiene que hacer ese equilibrio, y creo que todo se puede decir, pero depende de la forma en que se haga. El acuerdo al que se llegó en los temas de derechos humanos entre Chile y China se iban a tratar en el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, en el marco de Naciones Unidas, y no iban a ser temas en la relación bilateral. Entonces, eso sentó un precedente. Pero no es lo único que ha generado discusión en torno a la gira. El presidente viajará acompañado por una serie de ministros, entre ellos Economía, Agricultura, Transportes, Obras Públicas, Relaciones Exteriores y Segegov. Precisamente la presencia de Camila Vallejo fue criticada, ya que no es frecuente que una vocera viaje al exterior. Llama la atención que viaje con él cuando las vocerías en el ámbito internacional las da el propio presidente de la República. Entonces, no se entiende a qué va ella. Y además, bueno, coincide entonces en que ella no va a estar para la fecha en la que se conmemora o se recuerda el estallido social. Entonces, nuevamente surge esta pregunta de por qué se le protege tanto a la ministra vocera. Yo creo que esto más bien obedece a un gusto personal de la ministra vocera, que quiere, por cierto, ir a China, país madre originario del comunismo en el mundo. Sin embargo, la presencia de la ministra fue respaldada por el canciller, quien apuntó a que esto tiene un valor simbólico. Es el presidente de la República quien tiene la decisión respecto de quién lo acompaña, a quién invita o a quién no. Lo ha hecho con personeros de oposición, como fue el propio expresidente Piñera en su momento, que recordemos que cuando fue a China siendo presidente de la República incluso llevó a miembros de su familia. Los presidentes deciden quiénes llevan a las giras. Y vemos acá una diferencia significativa porque cuando el presidente Piñera fue a China llevó a su hijo a hacer negocios. Acá el presidente Boric muestra su altura de estadista y lleva a una líder internacional como Camila Vallejo. Y fue la propia ministra de la Secretaría General de Gobierno quien se refirió a los cuestionamientos. Aquí hay viajes de 7 ministros y ministras de Estado. El presidente ha pedido además incorporar a alguien del comité político porque es un gesto también a este país que requiere obviamente una atención especial en lo que son las inversiones presentes y futuras de nuestro país y cómo avanzamos hacia un mayor desarrollo. O sea, cuando hablamos de la economía de Chile, que necesita avanzar en productividad, que necesita avanzar en crecimiento, no podemos no considerar a China en esa ecuación. Un viaje a China que se llevará a cabo desde el 2 al 18 de octubre, que mantendrá expectantes a varios en Chile. El Ministerio Público investiga el ataque incendiario a 3 camiones forestales en Lumaco. Durante la madrugada, encapuchados que portaban armas de fuego largas derribaron árboles y bloquearon la ruta que conecta las localidades de Lumaco y Capitán Pastene en la región de la Araucanía. Posteriormente, los sujetos interceptaron 3 vehículos que transportaban madera para luego prenderles fuego. Personal del Lavocar y del OS9 de Carabineros están realizando los peritajes para identificar a los autores, los que huyeron en dirección desconocida. El ilícito se enmarca
enmarca en una serie de ataques registrados durante la noche en la provincia de Malleco. En uno de ellos, un grupo de sujetos intimidó a 2 conductores en la Ruta 5 Sur, cerca del enlace Collipulli, para robarles los vehículos y dejarlos abandonados. En otro hecho, fue cortado el camino que conecta Collipulli con Amargo y Pemeugue. Un grupo indeterminado de sujetos encapuchados y provistos de armas de fuego largas proceden a derribar una cantidad importante de árboles sobre la calzada para posteriormente interceptar 3 camiones que cargaban madera, para posteriormente y presumiblemente mediante la utilización de elementos acelerantes incinerarlos en forma completa. Las víctimas fueron socorridas por personal de Carabineros y trasladadas hasta la unidad policial más cercana. Alrededor de las 6 de la madrugada de hoy, 3 camiones que efectuaban labores forestales fueron el blanco de un ataque incendiario en la ruta que une Lumaco con Capitán Pastene, lo que incluyó el derribo de un árbol sobre la calzada. A raíz de esta situación, como delegación presidencial, activamos el programa de ayuda a víctimas para contactarnos con los afectados por esta situación, a quienes entregaremos todo el apoyo jurídico, social y psicológico que requieran. Además de ello, la Jefatura de Defensa Nacional ya inició estrategias con las policías para resguardar la seguridad del sector. Esta nueva acción violentista significó cortes de ruta con árboles y amedrentamiento a los conductores de 3 camiones que posteriormente fueron quemados. Este hecho, que en esta oportunidad afecta a trabajadores del sector forestal, deja nuevamente sin fuente laboral a personas y familias de la Araucanía. Necesitamos más que nunca que se siga reforzando la seguridad en las rutas y distintos sectores de la zona sur donde estas organizaciones cometen. Estamos listos junto a Jacinta Molina para revisar las informaciones internacionales. Jacinta. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, buenas noches. Vamos a seguir hablando de algo que ya comentábamos el día de ayer, porque claro, es una información muy importante e histórica, la determinación de la Cámara de Representantes de destituir por primera vez en su historia a su líder, abriendo un proceso de muchísima incertidumbre, caos legislativo y, por cierto, dejando en evidencia la pugna entre moderados y radicales al interior del Partido Republicano de ese país, porque de hecho es por una moción de censura que presenta un congresista republicano que Kevin McCarthy finalmente pierde una votación y tiene que dejar el cargo. Bueno, hay muchísima preocupación, sobre todo porque avanzan los plazos para que termine la prórroga que se aprobó el fin de semana de financiamiento del gobierno y se está a la espera de la aprobación de un nuevo presupuesto. Pero lo cierto es que el Congreso está completamente paralizado a la espera de que se elija un representante que pueda reemplazar a McCarthy, aunque no hay ninguna opción segura de momento. Vamos a revisar todo lo acontecido en las últimas horas con esta noticia que se genera en los Estados Unidos en el siguiente informe. Office of Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant. Un momento inédito en la historia de Estados Unidos. Por primera vez la Cámara de Representantes votaba por destituir a su presidente. Tras breves 9 meses en el cargo, el republicano Kevin McCarthy fue removido tras la aprobación de una moción de censura en su contra que fue apoyada por 216 congresistas y rechazada por 210. Un golpe que llegó directamente desde sus filas. La moción fue presentada por el republicano Matt Gaetz y contó con el respaldo de otros 7 congresistas de este partido, más toda la bancada demócrata. Kevin McCarthy es parte del pantano. Ahora estamos terminando con la fiebre y deberíamos elegir a un presidente que sea mejor. Esas 8 personas son anarquistas. Han hecho un daño tremendo al país. Kevin McCarthy. La llegada a la presidencia de McCarthy en enero ya mostraba la debilidad de su liderazgo interno. Los republicanos controlan la Cámara de Representantes por un estrecho margen, con 222 escaños versus los 213 que tienen los demócratas. Una mayoría que no le fue suficiente para llegar a ser Speaker en el primer intento, sentando otro precedente en la historia de la Cámara. Tuvieron que pasar 15 votaciones para que por fin lo lograra, debido al bloqueo inicial de la derecha más radical, fiel al expresidente Donald Trump. Así McCarthy hizo concesiones a la ala dura republicana, entre ellas la apertura de una investigación de impeachment contra Biden, que le valió el rechazo del bloque de los demócratas este martes. Es un ala muy extrema, son 8 representantes los que votaron en contra de él. No se ve quién lo va a reemplazar.
hay una situación de acrimonia muy fuerte y también en cierto sentido los demócratas han jugado un poco a eso, ¿no? Independientemente, digamos, de la postura de McCarthy, él daba grados de gobernabilidad. Fue su acuerdo con el oficialismo para aprobar una prórroga del presupuesto y evitar el cierre del gobierno en la fecha límite lo que selló su salida. No me arrepiento de mis esfuerzos por formar coaliciones y encontrar soluciones. Me criaron para resolver problemas, no para crearlos. Creo que puedo seguir luchando, tal vez de una manera diferente, pero no volveré a presentarme como candidato a presidente. Su salida abre una crisis de enormes proporciones, paralizando el funcionamiento del Poder Legislativo hasta la elección de su reemplazo, mientras sigue la duda sobre el futuro del presupuesto del gobierno, que depende del apoyo final del Congreso. Más que nada necesitamos cambiar la atmósfera venenosa en Washington. Podemos tener desacuerdos fuertes, pero debemos parar de vernos como enemigos. Necesitamos hablar los unos con los otros, escucharnos y trabajar los unos con los otros. Una incertidumbre que podría durar semanas ante la falta de un liderazgo que genere consensos. Por ahora, pocos han mostrado interés, mientras el congresista republicano Patrick McHenry asumió el cargo de manera interina. Creo que somos un partido de centro-derecha conservador y soy quien puede unirlo. Mis políticas son conscientes con los conservadores y republicanos del país. La crisis también ha abierto la interrogante de qué rol pudo haber tenido Trump en la caída de McCarthy y en su creciente influencia al interior del Partido Republicano. Lo que estamos viendo hoy es la última parte de un constante golpe de Estado de Donald Trump. Eso es lo que estamos viendo. Está muy claro que él tiene una mano oculta en gran parte del asunto que ha estado pasando. Creo que el próximo paso será un cierre de gobierno. Hasta el momento, Trump ha evitado referirse directamente a la salida de McCarthy y algunos al interior del partido incluso han propuesto el nombre del precandidato presidencial para reemplazar a McCarthy. Mucha gente me ha preguntado sobre esto, pero no sé si lo han visto. Estoy liderando por unos 50 puntos, así que mi foco está en eso. Si puedo ayudar en el proceso, lo haré. En tanto, el reloj avanza rápido. El Congreso debe votar un nuevo presupuesto antes del 17 de noviembre, fecha en que vence la prórroga aprobada este fin de semana que evitó el cierre del gobierno. De mantenerse la parálisis, el caos republicano amenaza con afectar el funcionamiento de una serie de organismos públicos, lo que de paso también podría impactar al gobierno de Joe Biden, a casi un año de las elecciones. Ya, y de la tensión política en Estados Unidos nos vamos a la tensión política en Bolivia. Con esta pugna ya interna y claramente de manifiesto entre Evo Morales y el actual mandatario, Luis Arce, de quien era muy cercano, aliado hasta hace poco. Bueno, un congreso del partido oficialista, el MAS, el Movimiento al Socialismo, ha determinado el día de hoy la expulsión de sus filas del actual mandatario, también del vicepresidente David Choquehuanca, y todo esto porque dicen desde la cúpula del MAS en este congreso que se entendió el hecho de que ellos, me refiero a Arce y a Choquehuanca, se restaran del congreso que se realizó para entenderlo como un acto de autoexpulsión, que es lo que dice el actual mandatario, que no estuvo presente porque faltaban sectores muy importantes, fundadores de este partido, y por eso ellos tomaron la decisión de no participar de este congreso. En paralelo, en esta reunión se ratificó a Evo Morales como líder del partido por los próximos 2 años y además se ratificó su anunciada candidatura presidencial como la única del MAS. Queda más que confirmado las tensiones de estas 2 alas al interior del oficialismo boliviano. Me refiero a la postura de Evo Morales y quienes lo apoyan al interior del MAS, y por cierto, un sector que busca cambios y que ha apoyado en los últimos años a Luis Arce, el actual presidente, pero eleva además la tensión en medio de la incertidumbre de qué va a ocurrir de cara a los comicios del 2025. Evo Morales ya anunció su intención de competir y queda la gran interrogante si constitucionalmente puede hacerlo, porque la Constitución habla de una reelección para mandatarios en ejercicios, pero es bien ambigua respecto a exmandatarios, sobre todo consecutiva. Exactamente, y sobre todo quienes han pasado tantos años en el poder como fue el caso de Evo Morales. Vaticinamos que esto iba a pasar en el programa que hicimos en Conexión Global. Lo vamos a subir de nuevo a las redes sociales. Eso. Y ahora, ¿dónde nos vamos? A la pausa, ¿cierto? Nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime.
¿Está terminando CNN Prime? Sí, pero no se entristezcan porque tenemos excelente panorama. Combo triple. Primero, En Democracia, conducido por Carola Urrejola, hoy día van a poder ver un programa súper interesante. Va a estar Daniel Sibat, profesor de Harvard, que es coautor además de este libro famosísimo, Cómo mueren las democracias. Así es que van a conversar ahí con un panel súper bueno. Va a estar Agustín Esquella, Premio Nacional de Ciencias Sociales, María José Naudón, académica y analista política, sobre polarización, falta de acuerdos, qué pasa en nuestras democracias. Así es que ahí va a estar Carolina Urrejola con este tremendo invitado que les dije además. Y luego viene Conexión Global Prime, como cada miércoles. Hoy el tema es Argentina, recién un debate presidencial. Una de las moderadoras del debate nos acompaña también uno de los más reputados encuestólogos y analistas. Va a estar con nosotros una diputada y el autor del libro sobre Javier Milei, la biografía no autorizada. Así es que no se lo pierdan. Y después, don Fernando Paulsen con Última Mirada. Miércoles 4 de octubre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.